Ya se está grabando. Entonces, si gustan, Sí. Sí, correcto, está grabando. iniciamos. Entonces, usted después, don Alan, por favor, no lo Sí, sí. pase. Claro, con mucho gusto. ¿Se ve la presentación? Sí, señor. Ok, listo, vamos a iniciar. Ujú. Muchas gracias. Perdón. Tal vez algo importante que quería mencionarles es que, bueno, la idea es que sea muy interactivo. Entonces, si alguien tiene consultas, las podemos ir viendo de una vez. No sé si alguien me ayuda con la moderación para indicarme si hay una consulta o no, porque yo desde aquí no lo puedo ver. Entonces, nada más me dicen. La idea, lo otro importante sobre este reglamento es que vamos a hablar sobre la estructura del reglamento y sobre digamos, cómo está conformado, cómo se organiza, cómo se entiende, porque cuando uno lo lee de un punto muy plano, pues tal vez no es tan fácil de entenderlo. No vamos a entrar en temas técnicos, digamos, por ejemplo, sobre la autoevaluación y la clasificación del riesgo. Ahí yo creo que más bien ustedes son los más expertos. Yo vi una presentación que hizo don Olivier hace unas semanas y creo que más bien usted, esa quedó muy bien. Tal vez don Olivier o alguno ahí, algún miembro del colegio les puede ayudar ya con la parte más técnica de los productos químicos y la clasificación, SGA y este tipo de cosas. Entonces, pero eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de la charla. ¿Qué es importante aquí? Que este es un decreto que es del Ministerio de Salud y de SENASA. ¿Cuál es el rol del Cuerpo de Bomberos? Bueno, nosotros, al igual que lo hemos sido siempre, somos un ente técnico asesor de ellos y precisamente nuestra labor en este decreto ha sido apoyar al Ministerio de Salud, como vamos a ver más adelante, pero sí es muy importante que les quede a ustedes claros porque a veces nos mandan a nosotros a consultar o nos preguntan y nos dicen, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo otro? Y nosotros hemos tenido que decirle, vaya al Ministerio de Salud o a SENASA porque nosotros en realidad somos un ente técnico, o sea, no podemos tomar ninguna decisión excepto que sea algo directamente de lo, digamos, que es de lo nuestro. Entonces, eso es algo muy importante. Vamos a ver algunos temas importantes. Este tema, a mí me gusta empezar con esta motivación porque hay veces pensamos que las regulaciones no son necesarias, pero en nuestro país sí son, bueno, esta es una regulación que a nuestro criterio sí era necesaria. Esta es una emergencia que se presentó hace unos años en un sector de Heredia, era una bodega de fabricación de productos químicos y se dio un incendio. Creo que, como dice una imagen, habla más que mil palabras y aquí podemos ver algunas de las condiciones que pasaron ahí. ¿Qué pasó en este incendio? Bueno, y que nosotros operativamente lo que hacemos es que llegamos y le echamos agua al incendio, era como el principal elemento para suprimir incendios. Y como vemos aquí, vean la cantidad de lixiviados que se generaron de ese incendio. Y aquí lo interesante es que al final, aquí en la foto a la izquierda, al fondo, ahí va una quebrada o un río pequeño y todo lo que estaba generando, todo el agua que se le echó al incendio, volvió a, digamos, llegó ahí a ese cuerpo de agua y probablemente terminó en el Golfo de Nicoya, ¿verdad? Entonces, este es un tema en el que es importante tener que la regulación para nosotros sí es necesaria. Eso es una bodega de agroquímicos en la zona del Caribe, donde este incendio, un incendio ahí bastante grande, pero aquí lo que nos gusta ilustrar es el tema de la generación de gases tóxicos. Imagínense la cantidad de gases tóxicos que se están generando de esa industria y, bueno, precisamente el reglamento lo que viene es a aportar en este tema. Algunos antecedentes importantes, bueno, como pasa muchas veces en nuestro país, tal vez no fue iniciativa propia nuestra, sino que como parte de la adhesión de Costa Rica o de la posible adhesión de Costa Rica a la OCDE, dentro de la revisión que hizo OCDE del país, le dijo, bueno, usted no tiene nada en prevención, preparación y respuesta ante accidentes químicos. Hay una guía de principios de la OCDE que tiene que aplicarse y entonces hay que implementar esta normativa.
Nosotros desde el año 2017, a una solicitud del Ministerio de Salud de que los apoyáramos en este tema, bueno, obviamente, pues con mucho gusto los apoyamos y ya desde el año 2017 se presentó a la orden un plan de trabajo. ¿Qué decía este plan de trabajo? Bueno, decía muchas cosas, pero para efectos de hoy, lo más importante es que vean dos compromisos. Uno era elaborar una norma técnica para identificación y clasificación de instalaciones de riesgo mayor, y lo otro era elaborar un decreto para solicitud de información referente a sustancias tóxicas, eh, a sustancias peligrosas, instalaciones, etcétera. Y como pueden ver ahí, el plazo para el país será para el año 2020. Nosotros formamos un comité técnico, había un comité técnico de DOCDE, pero especialmente para crear esta norma técnica se hizo un trabajo muy detallado, digamos, se buscó a un grupo de químicos especialistas como ustedes en este tema, y ahí por ejemplo está la UNA, la UCR, también trabajamos con INAE, con la CNE, y entonces fue un trabajo que se hizo interdisciplinario. Se compartió también, tal vez algunos de ustedes recordarán, en el año 2019 se hizo un trabajo allá en el Senat eh, de compartir este tipo de información y con ustedes, y en ese mismo año se recibieron unas resoluciones por parte, digamos, del sector de la industria química, las cuales la mayoría se incorporaron en el decreto y algunas otras en la medida de lo posible. Y ya para el año 2020, nosotros le hicimos llegar al Ministerio de Salud la propuesta final de este reglamento, la cual, como ustedes saben, ya se le publicaba el año pasado en el 2024. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Conceptos relevantes sobre esta normativa. Algo importante aquí es que, bueno, las disposiciones nos hablan de que es una normativa para la prevención, preparación y respuesta a accidentes químicos. Y digamos, le atañe a los que importen, almacenen, fabriquen, procesen, preparen, vendan, distribuyan, remarquen, suministren, manipulen sustancias químicas o residuos. Ahí se trató de abarcar prácticamente toda la industria y entonces todos los que hacen este tipo de labores pues están regulados por este reglamento y obviamente el fin principal es la proteger la salud, las pérdidas económicas y reducir el impacto. Todo está en el artículo 1. Y dentro de esto está el ámbito de aplicación. ¿Qué tenemos aquí? Que este reglamento aplica para establecimientos y vean que establecimiento está subrayado. Ahorita vamos a ver por qué. Que importen, almacenen, fabriquen, procesen, preparen, vendan, distribuyan y reenvasen. Suministren, manipulen sustancias químicas o residuos. Y se excluyen sustancias ionizantes, transportes de carga por carretera y otras vías, transporte por ductos o canalizaciones, minas y canteras, rellenos sanitarios y plantas de tratamiento. El año pasado hicimos una capacitación, hemos hecho varias, pero había una duda sobre qué pasa con los fertilizantes, con los pesticidas y ese tipo de cosas. Bueno, el reglamento no los excluye. Entonces es un tema que todavía el Ministerio de Salud está analizando para saber si la normativa que regula este tipo de productos es suficiente o si están incluidos dentro de este reglamento o no, pero esto es un tema en el que ya se está trabajando. De momento, el criterio es que se incluye porque no está excluida expresamente dentro del decreto. Entonces, creo que eso es un avance que hemos tenido ya de las últimas, de cuando empezamos a hablar de este tema a finales del año pasado ahora. Entonces, lo que está tácitamente excluido es lo que está aquí y lo que no está incluido. Luego tenemos, este es uno de los aspectos más importantes, o tal vez más importantes, de los detalles más importantes del reglamento, porque si yo no tengo claro cuál es la definición de establecimiento, no me va a quedar claro cuál es el ámbito de aplicación, porque todo lo que hemos visto anteriormente se aplica para establecimientos. ¿Y qué es un establecimiento? Bueno, lo que está aquí, pero tal vez lo más relevante es esto. ¿Qué se exceptúa de este reglamento? Y se exceptúa de este reglamento los lugares de venta al por menor. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un lugar de venta al por menor, por ejemplo, un supermercado, el supermercado no está cubierto por el ámbito de aplicación de este decreto.
ni las ferreterías. Pero si el supermercado o la ferretería tiene un centro de almacenamiento y de distribución, entonces ahí en ese caso sí le aplica, ¿verdad? Entonces, si hay almacenamiento, ya digamos, ya deja de ser un lugar de venta al por menor y pasa a ser, digamos, un establecimiento que debería hacer cumplir con lo que está establecido aquí dentro de la normativa. Entonces, este concepto es muy importante porque hemos visto muchas consultas en el sentido de que es que yo tengo un edificio de oficinas y tengo una bodega donde tengo ahí productos de limpieza y algunas cosas. Bueno, eso, como es menor, ¿verdad? No estaría, digamos, cubierto dentro del ámbito del decreto. Conceptos relevantes. Vamos a ver dos. Aquí es donde está el corazón de esta normativa. Básicamente aquí hay dos obligaciones. Una, que es la de brindar información, que esa es para todos los establecimientos cubiertos por este reglamento, y otra que es la obligación de presentar el plan de prevención, preparación y respuesta ante accidentes químicos, pero esta obligación es solamente para las industrias, para los establecimientos de riesgo mayor. Entonces, la primera obligación de brindar información para todos y la segunda solamente para las industrias, los establecimientos de riesgo mayor. Entonces, muy importante lo de brindar información. ¿Por qué es importante? Porque en este país, en este momento, y lo sabemos desde el 2017, nadie sabe dónde están los productos, ni si ingresan, pero no saben dónde están almacenados, cómo se gestionan. Ahora vamos a contar cuál es la información. Y de acuerdo al artículo 7, esa información hay que enviársela al Ministerio de Salud, a SENASA y a nosotros. A nosotros solamente es copia para que estemos informados porque por la atención de emergencias para nosotros es muy relevante. Muchas veces nosotros llegamos a a un incendio y resulta que es una instalación que tiene productos químicos y no sabemos qué está pasando, o sea, qué hay ahí almacenado. Lo que les decía, tal vez del primer caso que les planteé, en ese escenario hubiera sido interesante plantearse la importancia de si era mejor dejarlo que se quemara o echarle agua, ¿verdad? Porque los residuos que se generaron pudieron haber tenido más impacto que si no, tal vez, si no se le hubiera echado agua, entonces eso es importante. Y, y esa obligación de brindar información está bien detallada en los anexos 2 y 3. Bueno, la ubicación del establecimiento, información del agente químico, la descripción de sustancias químicas, la descripción de los procesos y actividades, las sustancias químicas que puedan generarse en caso de accidente químico, la cantidad de trabajadores, habitantes expuestos a un accidente químico, edificios importantes y presencia de ríos quebradas expuestos. Estos últimos puntos que están relacionados con como por ejemplo, edificios importantes, la presencia de ríos y quebradas, van a ver que tiene una relación porque hay una parte que es novedosa en nuestro país que va a ser de comunicación a la comunidad. Entonces, la obligación de brindar información, lo que vimos ahí, y la obligación de presentar el plan. Ahora sí, ¿quiénes están obligados a presentar el plan de prevención, preparación y respuesta ante accidentes químicos? Y solamente las industrias de riesgo mayor. Ahorita vamos a ver qué es una industria de riesgo mayor, pero hay otra cosa importante aquí y es saber que este plan de prevención se compone de dos programas. Un programa de reducción de riesgos y respuesta ante accidentes químicos y un programa de coordinación y preparación comunal ante accidentes químicos. Entonces, si yo soy una industria de riesgo mayor, estoy obligado a presentar un plan que consiste de dos programas, que son los que vimos aquí y que ahorita vamos a ir viendo ya más adelante cada uno de ellos. Otra cosa importante es que estos programas tienen que estar disponibles en las instalaciones en caso de ser requerido por las autoridades. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros como cuerpo de bomberos o alguna otra autoridad llega a tener una emergencia, es importante contar con esa información de ahí para saber qué es lo que hay dentro de la industria, cómo se organiza y todo lo demás. Aquí aprovechamos para meter una cuñita porque uno podría preguntarse, ¿esto es nuevo? Pues no, desde el año 2005, el reglamento de la ley de bomberos establece en el artículo 74 que las fábricas, instalaciones industriales, plantas de producción, etcétera, deberían de contar con la información de materiales peligrosos en una urna ubicada al frente del edificio con acceso personal de emergencias para que en caso de una emergencia
pudiéramos, digamos, tener la información de qué es lo que está pasando en el lugar. He estado viendo varias gente ahí en sala de espera. ¿Alguien tiene acceso a la sala de espera? Para saber si se les da ingreso o no. Bueno, voy a darles ingreso. Don Allen, yo ya les di ingreso, perdón. Hay una persona, Arturo, que como que no se le logra conectar, entonces ha estado ahí desde hace rato, yo le he dado como 5 veces que ingrese, pero algo pasa y no, creo que no lo logra. ¿Me escuchan? Sí, señor, perfectamente. Sí, perfecto. Ok. Y lo que dije ahorita de la autoevaluación, ¿no lo escucharon? Es que no sé por qué me dio un mensaje que el micrófono estaba desactivado. No, Esa no, parte no. no se escuchó. Ok. Entonces, voy a repetirlo porque no sé por qué se desactivó el micrófono, pero estamos hablando de la sala de espera. El reglamento incluye algo muy importante que es el tema de la autoevaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que es una responsabilidad de los reagentes químicos. Creo que esto es de lo más relevante, digamos, de todas las cosas que vamos a ver hoy para ustedes, en el sentido de que esto es responsabilidad de los reagentes químicos. ¿Y qué lleva la autoevaluación? Bueno, una clasificación del riesgo, porque esta clasificación del riesgo lo que va a determinar es si yo soy una industria de riesgo mayor o no. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, hay un procedimiento que está establecido en el anexo 1 que dice cómo tengo que hacer yo esa clasificación de riesgo, que era lo que les decía que yo vi una exposición que hizo don Olivier sobre ese tema y creo que él o alguno del colegio es más indicado para ya meterse en la parte técnica de este procedimiento. Pero ese procedimiento lo que establece es cómo me clasifico yo como un establecimiento de riesgo mayor. Debe ser realizado por un regente químico que puede ser miembro de este colegio o del colegio de químicos y tiene que ser presentado ante las directores de las direcciones de área rectoral de salud o SENASA y que nos deben copiar a nosotros. Básicamente, todo eso está en el artículo 6. Y hay otra parte que está en los anexos 2 y 3 que es importante que en caso de que se modifiquen las condiciones del establecimiento se notifique de esos cambios. ¿Cuándo se deben notificar esos cambios? Bueno, cuando aumento o disminuye la cantidad de sustancias químicas, cuando haya sustancias nuevas, cuando se modifique la calificación de peligro del SGA, cuando se modifiquen operaciones sanitarias, cuando se modifique la estructura física del lugar o ya sea para el cierre o desmantelamiento del establecimiento. Entonces, eso está en el artículo 8 y es importante que lo tengan ahí anotado. Ahora sí, este es un diagrama de flujo que preparamos para hacer la clasificación del riesgo. Entonces, bueno, yo tengo mi listado de sustancias químicas que lo tuve que haber preparado porque ahora tengo la obligación de presentar la información. Y entonces comparo ese listado con las listas, el cuadro que está en la lista 3 tiene unas sustancias ahí que ya están definidas. Si las sustancias se encuentran en el listado, yo voy y reviso la cantidad umbral. Si supera esa cantidad umbral, ya automáticamente pasa a ser una industria, un establecimiento de riesgo mayor. Si la sustancia se encuentra, no supera la cantidad umbral o no se encuentra en el listado, paso a compararlo con un listado del cuadro 4 y ahí hago una comparación de sustancias por el nivel que tiene el SGA de si si afectan el ambiente, la salud. Entonces, si las sustancias se encuentran en el listado, paso aquí donde dice se supera la cantidad umbral, si se supera esa cantidad umbral, automáticamente pasa a ser una industria de riesgo mayor. Pero si la sustancia no se encuentra en el listado,
Y si no está en ese listado, yo paso a ser, digamos, automáticamente, digamos, estoy siendo un establecimiento de riesgo como el que hay actualmente, digamos, normal, de riesgo menor. Si no se supera la cantidad umbral, tengo que hacer una sumatoria de sustancias químicas peligrosas para la salud que generen peligros físicos y al ambiente. Entonces ahí yo tengo que hacer una proporción de decir, las sustancias que yo tengo, por ejemplo, no sé, esa no es mi especialidad la de ustedes, pero si tengo sustancias H300 y tengo varias, entonces tengo que hacer un ponderado ahí. Y si ese resultado termina siendo mayor que uno, la industria se califica de riesgo mayor, y si no, la industria se califica de riesgo menor. También nos ayudó a nosotros Ariel, que es el regente químico de la UCR, y tal vez Mónica ahí les puede compartir una charla que él nos dio sobre algunos ejemplos para hacer esta clasificación, si también quisiera tenerlo por ahí. Entonces, ya yo hice la clasificación y resulta que soy de riesgo mayor. Entonces, si no soy de riesgo mayor, ¿qué pasa a partir de ese momento? Bueno, yo tengo que seguir presentando las cosas como lo he hecho hasta ahora, el permiso notario de funcionamiento y todas las demás disposiciones que el Ministerio de Salud y las otras autoridades o el SENASA me hayan dispuesto, el plan de emergencia y cualquier otra disposición que esté en el decreto de permiso notario de funcionamiento o las disposiciones de SENASA. Pero si yo soy un establecimiento de riesgo mayor, entonces entro ahorita a la siguiente etapa, que es a realizar el plan de prevención, preparación y respuesta ante accidentes químicos. Entonces, el artículo 6, de nuevo hablamos lo que establece que es de riesgo mayor. Aquí están los dos programas que hablamos, que es el programa de reducción de riesgos y el programa de coordinación comunal. Y de acuerdo al artículo 20, estos programas tienen que actualizarse anualmente, porque cambiaron algunas condiciones, lo que vimos anteriormente. ¿Verdad? Si hubo algún cambio que está dentro de la que yo tengo que notificar, bien, pero también es posible que yo nada más lo tenga que actualizar porque, por ejemplo, ya el personal cambió de la empresa, cambió alguna condición y entonces, como cualquier otro plan, tengo que actualizarlo. Entonces, ahora vamos a ver el programa de reducción de riesgos, que es uno de los componentes del plan. En el anexo 4, adelante, don Samuel. Sí, yo tenía una duda, no sé si puedes volver al esquema, el diagrama de flujo. Sí, señor, ahí. Ok. Es que revisando la norma europea, ¿verdad? En la parte donde toma la decisión del resultado mayor a 1, en la norma dice mayor o igual a 1. Es decir, el 1 es considerado como parte también del riesgo mayor. Ajá, Entonces, correcto. entonces ahí es donde yo hice una consulta por esa situación, porque en esta decisión ustedes están dejándolo únicamente para valores mayores a 1. Pero a pesar de eso, el 1 es parte, de acuerdo a la norma europea, de un riesgo mayor. Sí, por eso, digamos, solamente si yo soy menor de 1, bueno, ahí lo que pasa es el resultado igual o mayor a 1, pero digamos, solamente en el caso de que sea menor de 1 es de riesgo menor. Ok, bueno, pero entonces hay un errorcillo ahí en ese esquema, ¿no? Sí, O es que la norma salió así, porque también hay unas comparaciones que hicimos y un compañero hizo unas simulaciones y hay unos aspectos también con respecto que no van con la misma norma europea, ¿verdad? Que es Pero la que usa. quizás, Samuel, eso lo podemos ver luego con otra pregunta, porque aquí realmente el tema es si el uno es parte del criterio de decisión o no, ¿verdad? En este caso, si es mayor a uno o igual, entonces la pregunta es si, por qué se dejó diferente, ¿verdad? Si Sí, en el reglamento europeo venía igual o mayor o igual o ujú, menor, ¿verdad? En este caso, en nuestro caso lo hicimos como un poco más estricto, ¿verdad? Porque no estamos considerando el uno, ¿verdad? Entonces, ok. tal vez esa es la pregunta, ¿por qué sí, la sí. diferencia? Bueno, Mónica levantó la mano, no sé si tiene Ujú. iba a decir algo, doña Mónica. Sí, tal vez decirle que tal vez es la lámina que luego se pueda corregir, porque en el anexo 1, al final de la explicación, donde hacen la parte de ver si es de riesgo alto, dice que si el resultado de la sumatoria, alguna de las categorías anteriores es igual o mayor a 1, sí lo incluye el 1. Mm.
Correcto, Entonces, correcto. y recuerden que eso es un tema el que se basó en la normativa de Seveso, pero no, digamos, no es estrictamente, se usó todo exactamente como estaba ahí, ¿verdad? Entonces, podría ser que algunas cosas sean un poquito diferentes, pero yo creo que en eso ya aclaramos la consulta. Don Allen, Sí. tengo una consulta, no sé si lo van a hablar más adelante. Es que tengo la duda sobre la cantidad umbral. O sea, ¿qué le pido exactamente al cliente? Si es la cantidad máxima que ellos pueden almacenar o es un dato de la La cantidad cantidad, las anual. cantidades umbrales están en el decreto, en el anexo. Ahí lo que hay que entender es que es la cantidad máxima que yo pueda tener en un momento del año. O sea, lo Entonces, máximo que puedan almacenar. Así es que lo puedo exacto. pedirle al cliente, entonces. Ajá, Así obviamente es. esa consulta, si ya la quiere oficialmente es al Ministerio de Salud, pero es la Ujú. cantidad máxima que se puede tener en algún momento almacenada en el año. Ok, Exacto. muchas gracias. Con gusto. Entonces, estábamos aquí, los programas que tienen que actualizarse anualmente, y ahora vamos a ver el programa de reducción de riesgos. Como les decía, el programa de reducción de riesgos está en el anexo 4, ahí hay una guía de verificación de cuáles son esos elementos del programa, y tiene algunas cosas importantes que queremos mostrarles. Una es que tiene una inspección por parte nuestra, de acuerdo al artículo 12, que son obligatorias y que solamente se pueden hacer por parte del Cuerpo de Bomberos. Obviamente tiene algún costo. Nosotros trabajamos por debajo del costo, pero tiene un costo por ahí la inspección. Y lo otro que tienen que saber importante es que después de que ustedes nos soliciten la inspección a nosotros, tenemos un plazo de 6 meses para hacer esas inspecciones. ¿Cómo se van a hacer esas inspecciones? Bueno, en el artículo 8 hay una priorización de cómo se van a hacer esas inspecciones. Y, por ejemplo, si es un establecimiento químico donde está en una zona residencial, comercial o mixta, ¿verdad? Que sabemos que van a haber personas alrededor, entonces esa va a ser la prioridad número 1. Y si, por ejemplo, el establecimiento de la industria química está en una zona industrial, pues ese va a estar en el nivel 4. Entonces, la prioridad obviamente va a ser mayor en las zonas donde puede haber un impacto mayor a las personas. Adelante, doña Carolina. Buenos días, don Allen. Tengo una consulta. ¿Lo que son las visitas a las empresas va a ser por parte de ingeniería o de la estación de bomberos que quede más cercana a la zona donde se ubica, digamos, la empresa? No, esto es solamente personal de ingeniería de bomberos. Las estaciones, el personal operativo no tiene el nivel, digamos, para hacer este tipo de inspecciones. También tiene la mano levantada doña Verónica. Buenos días. Una consulta. Para la ejecución de esta normativa, ¿cuánto tiempo hay de ejecución? Digamos, a mí me toca renovar el permiso de funcionamiento en septiembre. ¿Y cuánto tiempo tenemos para poder estar en reglamento con esto? ¿O hay que tenerlo listo para la renovación? Si quiere, vamos a ver ahorita lo de los plazos. Si le queda duda, Ok, entonces me pregunta después de que veamos lo de los plazos. gracias. Con gusto. Entonces, esto es importante. Luego va a haber una evaluación de incumplimientos. O sea, si es una inspección y hay incumplimientos, luego hay que hacer una evaluación de los incumplimientos y esos incumplimientos lo vamos a ver más adelante. Si es importante que le pongan atención si son graves, importantes o moderados, porque los plazos de atención son muy estrictos, inclusive en días hábiles. Y todo esto se va a hacer con una lista de comprobación de chequeo que está en el anexo 4 en el punto 2. Solo lo que está en el anexo 4 en el punto 2 es lo que se les va a revisar, nada más. Adelante, el representante del Ingenio del Palmar. Buenos días. Yo tengo una duda. Cuando vienen a hacer la inspección, avisan antes, porque sería lo ideal que estuviera el regente, ¿verdad? No vayan a agarrar al ayudante del ayudante de la bodega a explicar cosas que no tienen conocimiento, ¿verdad? Así, sí, por supuesto. Primero es que ustedes nos piden la inspección a nosotros. Y cuando ustedes no la piden, nosotros les vamos a decir en qué fecha se va a atender. No. Aquí la idea no es agarrar a nadie ni nada, sino que más bien ojalá que todo esté en regla. O sea, lo que queremos es que todo esté en orden, no pasa nada.
van a estar, Perfecto. digamos, se va a coordinar con suficiente tiempo. Gracias. Con gusto. Y aquí hay una lista de incumplimientos que están en el anexo 4. Les marqué 3 que son muy importantes. Uno es en el punto 8 de esa guía de verificación que dice que, ojo que esto es solo para industrias de riesgo mayor, ¿verdad? Para no hacernos enredos con eso. Si yo tengo una industria de riesgo mayor, tengo que tener una brigada certificada para el control y combate de incendios. Por la ley del Cuerpo de Bomberos 8228, en el país solamente el Cuerpo de Bomberos puede certificar brigadas. Entonces, este es un tema importante. No puede venir una empresa X o Y a decirle a ustedes que les va a certificar la brigada, porque por ley eso es una competencia del Cuerpo de Bomberos. Y en el ítem 14 y 15 se requiere que tengan una evaluación de riesgo de incendio por parte nuestra y unas pruebas electromecánicas del sistema de supresión de incendios. ¿Cuál es mi recomendación hoy? Que si ustedes ya saben que la industria es de riesgo mayor, porque ya yo sé que tengo mi industria y mi industria es de riesgo mayor, mi recomendación es que vayan coordinando sus servicios de una vez. Porque cuando vamos a la inspección ya propiamente de este decreto, lo que vamos a preguntar es, ¿ya tiene la evaluación de riesgos? ¿Sí o no? Si no la tiene, es una falta grave. Vean que ahí están el tipo de incumplimientos. Igual las pruebas de sistemas electromecánicos. Este decreto lo vamos a ver más adelante, pero entra en vigencia el 8 de mayo, pero luego tienen 4 meses para preparar la información. O sea, para el 8 de septiembre ustedes ya tienen que tener estas pruebas. Entonces, mi recomendación es que hagan la solicitud de una vez. Ya, de hecho, ya hemos recibido varias. Si ya ustedes saben que es una industria de riesgo mayor, mejor pídanlas de una vez, por 2 razones. Primero, porque si no se va a haber que ir a hacer la inspección con todo lo demás, y eso, si le salen inconvenientes graves, va a ser muy complicado resolverlos en ese momento. Y lo otro es relacionado con eso. Si yo hago esas 2 cosas ya y me doy cuenta que tengo incumplimientos serios, tengo 4 meses para empezar a corregirlos y ya para la siguiente digamos, para cuando tenga que presentarlo realmente, poder decir a las autoridades de salud, ¿sabe? Así, cuando Bomberos vino en abril, me encontró esto, pero ya yo corregí esto, entonces ya la clasificación de riesgo podría no ser grave, sino moderado, importante, como vamos a ver más adelante. Adelante, don Aníbal. Muchas gracias, don Allen. Sobre esas 2 consideraciones del punto 14 y el punto 15, ¿esas evaluaciones están reguladas o solicitadas por alguna otra legislación? ¿O es algo que sale a partir de esta legislación? Porque yo no recuerdo que, digamos, sea necesario para que una empresa opere, en general, que tenga como una evaluación de riesgo de seguridad humana emitida por el Cuerpo de Bomberos, ni tampoco las pruebas electromecánicas. Obviamente hay algunos sistemas, qué sé yo, si uno tiene un tanque LPG, esos sistemas asociados al tanque LPG pasan por una serie de pruebas que sí tienen que ser valoradas para la emisión de los reportes técnicos correspondientes. Pero aquí la pregunta es sobre esto, ¿verdad? O sea, esos 2 requerimientos, 14 y 15, están siendo introducidos por este reglamento, de alguna forma, porque Sí, o hay señor. alguna otra que lo... Entonces, esto No. básicamente es que si usted es una industria, entonces, si usted es una industria de riesgo mayor, este reglamento le señor. está pidiendo entonces, por defecto, que tenga esas 2 cosas. Sí, señor, eso es correcto. Ok, Nosotros y esas damos unos evaluaciones tienen servicios. también un costo y se coordinan con ustedes, igual, con ingeniería, ¿con quién? Sí, señor, sí, señor. De hecho, nosotros damos estos servicios, pero son voluntarios. En este caso, para una industria de riesgo mayor pasa a ser obligatorio, ya no es voluntario Exacto, como lo ese es hacemos el punto, ya normalmente para voluntario. todos los demás. ¿Perdón? No, gracias, esa era precisamente la pregunta, porque entonces antes era voluntario, pero entonces ahora sí se vuelve obligatorio si usted es una industria de riesgo mayor. Ok. Exacto, sí, señor, correcto. Y los 16, 17 y 18 son certificaciones que pueden hacerlas con nosotros o pueden hacerlas con los profesionales responsables, tanto ustedes como del CEFIA. Pero el 18, vean que esto es importante porque también pasa a ser, puede ser que el código eléctrico o el Ministerio de Salud no les pida, aunque lo dudo, para esa instalación de riesgo mayor la certificación eléctrica, pero ahora por este decreto sí pasa a ser obligatoria. Entonces, mi recomendación es que el que vimos del 8, 14, 15, 16, 17, 18, sí vayan preparando esta documentación. Adelante, doña Mónica. Sí, tal vez ahí con relación a la parte de las certificaciones eléctricas en el reglamento de permisos sanitarios de funcionamiento, el 43.43.2-S, sí pide para los establecimientos clasificados de riesgo alto que
o a las actividades sí se les pide la certificación eléctrica en el momento en que se hace el permiso sanitario de funcionamiento y la renovación, como para que lo Exacto. tengan también presente. Sí, entonces, bueno, mejor. Entonces, es importante que tengan esto claro, ¿verdad? Porque es algo que hay que ir trabajando. Regálame un momento. Entonces, bueno, eso es importante que, como les decía, entre más rápido lo podamos ir atendiendo mucho mejor, cualquiera de esas del 14 al 18. Y luego vienen artículos que no los vamos a ver en profundidad. Adelante. Disculpe, Sí, señor. ¿puede pasar a la lámina anterior? Sí, señor. Es que yo quiero acotar en el punto 18, quiero acotar que ahí no es solo cumplir con el certificado eléctrico, tiene que cumplir de acuerdo a como dice el decreto 43.432, el artículo 13G que está ligado a la certificación eléctrica. Y eso es muy importante que usted lo tome en cuenta, ¿verdad? Porque a la fecha, esto salió ahora en el año 2022 y a la fecha el colegio casi tiene evidencia que esto no se ha cumplido. Entonces ya con esto debería cumplirse para que lo revisen, por favor. Sí, señor, claro, no, en eso nuestro personal, esto va a ser un checklist que ellos van a llevar y se les va a pedir sin ninguna duda. Sí, Gracias. nada más para acotar, ese punto 18 indica que antes de presentar la certificación eléctrica tiene que haber un documento elaborado por un profesional en química, preferible ingeniero químico, que cumpla con la clasificación de áreas, ¿verdad? Sí, en el caso de las áreas peligrosas. Correcto, que de hecho aquí va a haber, ¿verdad? Sí, señor. No, totalmente de acuerdo. Entonces, sí, gracias, más bien. Entonces, continuamos. Bueno, les decía esto de los incumplimientos, si hay incumplimientos, debe haber un plan de corrección de los incumplimientos, ¿verdad? Ese plan de corrección de los incumplimientos tiene que haber un cronograma para cada etapa del proyecto que tiene que tener un visto bueno del Ministerio de Salud o de SENASA cuando corresponda. Y cuando corresponda a mejoras, digamos, que haya que construir algo o hacer una obra de infraestructura, el plazo de corrección sería de máximo un año, pudiendo prorrogarse, creo que apenas como un 50%. Por eso les decía que es muy importante, si ustedes, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy grosero, pero si yo, por ejemplo, estoy en un riesgo mayor ahorita y ocupo tener un sistema de protección contra incendio hoy y resulta que no lo tengo, y eso no es que yo voy a decir, bueno, voy a poner el sistema de protección contra incendio mañana. Eso hay que hacer un diseño, hay que pasarlo por APC, hay que instalarlo. Entonces, si ya yo sé hoy, me puedo ganar estos casi 4 o 5 meses de que entre en vigencia el decreto y que tengo que presentarlo y que ya sé que es una falta grave y no que esperarme a saberlo en octubre o noviembre que ya es una falta grave y que después me va a costar un montón corregirlo porque ya he perdido mucho tiempo. Entonces, son cosas que se pueden ir aprovechando, digamos, ahorita, por ejemplo, eso está en el artículo 20. Para la subsanación de los incumplimientos, aquí están los plazos, lo que les decía. Adelante, don Samuel. Sí, bueno, yo tengo dos consultas. Uno con relación a lo que mencionaba la compañera del Ministerio de Salud y la ejecución de este decreto, ¿verdad? Porque veo que hay una clasificación de los establecimientos, tanto por este reglamento como por el de permisos sanitarios de funcionamiento. Entonces, cada uno tiene su valoración diferente. Y la otra es en cuanto a lo que es la ejecución de este decreto para poder establecer si hay un formulario que ustedes puedan entregar para que cuando ustedes lleguen ya uno por lo menos haya hecho una valoración previa
Esto considerando la 8220 para efectos de estar preparados y ver qué es los principales aspectos que ustedes van a evaluar. Sí, el formulario, con gusto, el formulario es este que está en el decreto. Es el formulario que se va a evaluar, el que está en el anexo 4. Entonces ahí usted puede revisar qué es lo que se va a ir a evaluar. Entonces en eso no hay ningún problema. Y si bien y este decreto es complementario al de permiso notario de funcionamiento. O sea, usted tiene que cumplir con todo lo que le pide el permiso notario de funcionamiento, y si es de riesgo mayor, adicionalmente tiene que presentar el que está aquí. Pues como les decía, en la subsanación de incumplimientos, vean que los plazos son bastante, digamos, ajustados. Si hay un incumplimiento grave, yo tengo 10 días para corregirlo, etcétera. Y, por ejemplo, moderadas 44, si hay una combinación de importantes o moderadas, 22 días hábiles. Entonces está en el artículo 14. Y si son leves, se evalúan el año siguiente. Entonces, este es un tema que es importante. Y para subsanar los incumplimientos se requiere una reinspección de nosotros para ir a verificar si realmente los incumplimientos se corrigieron o no, y entonces eso es algo importante para que lo tengan ahí en cuenta. Luego, si persisten los incumplimientos, de acuerdo al artículo 17, bueno, pues puede haber una suspensión del permiso de funcionamiento o certificado veterinario de operación en cualquiera de los dos casos. Entonces, es importante que tomen nota en el sentido de que sí es importante que se corrijan los incumplimientos y que se subsanen para evitar inconvenientes a futuro. Okay, hasta aquí llegamos al plan de reducción de accidentes químicos. Ahorita vamos a entrar a otra parte que es importante y que es muy novedosa porque tiene que ver con el programa de coordinación comunal. Esto no existe en nuestro país, existe obviamente en los países desarrollados, y básicamente lo que se pretende es que la industria le informe a la gente que tiene alrededor si tiene algún riesgo, se podría, en caso que pase algún accidente. Perdón, vi que alguien levantó la mano, pero no me dio tiempo. Creo que es doña Ginette. Adelante. No sé si tiene, es que no puedo ver si tiene el micrófono en mute o no, pero si no voy a continuar y si no me avisan. Entonces, este programa de comunicación, de coordinación comunal es la otra, digamos, son dos partes del plan de prevención, lo que vimos, el que vimos anteriormente y solamente para industria de riesgo mayor, y también en el anexo 4 está la guía de verificación de esos programas. Entonces, ahí ustedes pueden ver qué es lo que se requiere y qué es lo que se les va a evaluar del programa de coordinación comunal de accidentes. Básicamente es la evaluación del programa que está en el artículo 18, que se envía al área rectora de salud para que lo revise, y el Ministerio de Salud le envía una, revisa, prueba y envía una copia al Cuerpo de Bomberos y al Comité Municipal de Emergencias, para que ellos también lo revisen y vean si tienen alguna observación, especialmente por lo que les decía, el caso nuestro, por el tema de materiales peligrosos, y en el caso del Comité Municipal de Emergencia para casos de evacuaciones o cosas de ese tipo. Por ejemplo, si hay un accidente químico y yo tengo que hacer una evaluación, evidentemente el Comité Municipal de Emergencias va a ser, junto con la empresa, los que dirijan esa evacuación. Entonces, estas cosas son importantes. Luego va a haber una evaluación de incumplimientos, igual que el anterior, que en este caso nosotros, esto lo va a hacer el área rectora de salud, ¿verdad? Que evalúa o no si los incumplimientos se corrigieron o no. Y algo muy importante es que va a haber una socialización del plan. Es responsabilidad, y esto es algo novedoso, que, como les decía, que está en esto, en este reglamento, y es que es una obligación del representante legal de la empresa socializar el plan, ya sea a través de capacitaciones, charlas, bueno, capacitaciones para la comunidad, ¿verdad? Y charlas para que sepan cuáles son los riesgos, qué hacer en caso de que pase algo, y hacer simulacros para garantizarse que tanto el personal de la empresa como de las comunidades alrededor sepan qué hacer. Por ejemplo, si el plan dice, bueno, en caso que se active la sirena X, entonces hay que evacuar a 1 kilómetro a la redonda. Entonces la gente no solo debe saberlo, sino hay que hacer un ejercicio para que ellos identifiquen cuál es el sonido y qué tengo que hacer, si tengo que salir corriendo, si tengo tiempo, etcétera. Y entonces, de manera que todos estén informados de qué es lo que está pasando.
Perdón, ¿alguien hizo una pregunta? Don Allen, yo anteriormente Sí. quería preguntar, pero tenía el micrófono cerrado. De los incumplimientos, esos puntos 14, 15, 16, 17, todas esas certificaciones, ¿ya hay una tabla de costos para que la empresa pueda revisar eso en la página de ustedes o cómo se hace la parte de costo? Digamos, el costo, nosotros estimamos el costo por hora profesional. Bueno, por hora nuestra, digamos, que tiene un costo de 20,000 colones. El asunto es que eso es a la medida, porque no todas las industrias son iguales. Entonces, mi recomendación ahorita es que coticen. Entonces, ustedes nos van a decir, vea, quiero hacer esta evaluación de riesgos. Nosotros les decimos, vea, infórmeme cómo es, a cuánta área, esto, lo otro. Le hacemos una cotización y con eso ya se puede tener un costo ajustado a su industria, porque no son estándar ni iguales para todos. Ok. Pedir la cotización. Perfecto. Muchas gracias, don Allen. Con mucho gusto. Nosotros tenemos un correo que se llama cotización@bomberos.go.cr, donde ahí nos pueden pedir la cotización, ya sea para la evaluación de riesgo, para las pruebas de sistemas electromecánicos. Lo de la certificación de brigadas, eso sí es con la Academia Nacional de Bomberos, pero igual nosotros les podemos hacer el contacto. Entonces, digamos, el programa, aquí llegamos al programa de coordinación comunal. Hay otra parte que tiene el reglamento que es importante, y es la ocurrencia de un accidente. Y si hay un accidente que tengo que presentar un informe. Entonces, ¿qué tipo de accidentes? Cuando hay un derrame o fuga de sustancias químicas, cuando hayan sustancias clasificadas como tóxicas o cuando hay un incendio y una explosión. Y aquí a la derecha pueden ver un resumen de las cosas que debe incluir ese informe y es importante que lo tengan presente porque esto es algo también novedoso que no se hace actualmente. Y en el caso de derrames de fuga de sustancias químicas, hay una tabla donde establece cuáles son las cantidades mínimas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un derrame de sólidos inflamables de más de 25 kilos, ya yo debería de hacer un reporte de accidente químico. O si, por ejemplo, tengo una sustancia corrosiva y tuve un derrame de más de 20 litros, entonces yo debería de informar a las autoridades, o en el caso de sustancias tóxicas de 5 litros o 5 kilos, etcétera. Entonces es importante porque ahora estamos obligados a, en caso de tener un derrame, una fuga, un incendio, una explosión que involucre más cantidad de estas que están aquí, entonces hay que presentar un informe de accidentes químicos. Y ese informe tiene que presentarse al Ministerio de Salud y a SENASA. Adelante, don Aníbal. Adelante. Tiene silenciado el micrófono. Pero no sé por qué se silenció. Decía, si el derrame o la fuga queda contenido en un sistema de contención secundario, no se consideraría como fuga al entorno, ¿verdad? Tendría que ser algo que vaya a una calle, al suelo, al agua. Pero si yo, por ejemplo, tengo ya ahí 100 litros no sé qué sé yo, por decirlo así, de alcohol, pero quedan contenidos dentro de la contención secundaria del tanque, ya eso no se consideraría como una fuga al entorno, ¿verdad que no? No, pero es que no es una fuga del entorno. Si usted tiene una fuga de esa que me acaba de mencionar, debería reportarlo, porque Ah, precisamente el objetivo del dique es precisamente que no afecte, digamos, afuera del establecimiento, pero sí exacto. tuvo un accidente porque se presentó ese derrame. Ok, muy bien. Entonces, aunque quede contenido en el sistema de contención, entonces siempre hay que reportarlo igual como un accidente de derrame. Sí, señor. Ok, listo. Gracias. Con gusto. Entonces, bueno, aquí un resumen, ¿verdad? Lo que vimos de que hay un plan de prevención, preparación y respuesta a accidentes químicos y que ese plan se compone de dos programas, el de reducción de riesgos y respuesta y el de coordinación comunal. Ahorita vamos a ver un tema de los plazos que también es importante. Este decreto se publicó en noviembre y entra en vigencia como dentro de 3 semanas, el 8 de mayo. A partir de que entre en vigencia, hay 4 meses para presentar ante las autoridades de salud y de SENASA la clasificación del riesgo, la autoevaluación y en el caso de las industrias de riesgo mayor presentar el plan que incluye el programa de reducción de riesgos y de comunicación comunal.
Y dentro de 4 meses todos estamos obligados a brindar información de acuerdo al artículo 7. No importa si soy de riesgo mayor o no, todos tienen que brindar información y la clasificación del riesgo y el plan es solamente para los de riesgo mayor. Entonces sería a partir del 8 de septiembre del 2025. Por eso les decía que, digamos, ya cada día se cortan más los plazos, pero bueno, todavía estamos en tiempo porque ni siquiera ha entrado en vigencia el reglamento. Una vez que entra en vigencia el reglamento, o a partir de aquí, cuando yo tenga que renovar el permiso de funcionamiento o el certificado de operación, como me consultaba la señora, yo tengo dentro del mes siguiente que solicitar la inspección al Cuerpo de Bomberos. El Cuerpo de Bomberos tiene 6 meses para realizar las inspecciones del programa de reducción de riesgos y respuesta. Y después de que hacemos la inspección, tenemos 15 días para entregar el informe ya sea tanto a las autoridades de salud como a SENASA, de acuerdo a lo que está establecido en los artículos 12, 13 y 16 y el anexo 4. Ahora sí, con el tema de la subsanación de incumplimientos. Si yo tengo incumplimientos, de acuerdo a la inspección de nosotros, o a lo que se detecta la información que se presentaron, el Ministerio de Salud o SENASA les va a generar una orden sanitaria y ahí están los plazos que yo les decía que hay que prestarle atención porque son bastante restrictivos, que por ejemplo 10 días cuando tengo incumplimientos graves, 22 días para importantes o moderados, 44 para moderados y también para infraestructura, lo que hablábamos de la mitad del periodo y todo lo demás. Entonces, y ahí también está el tema de la solicitud de reinspección. Entonces, vean que estos plazos son, digamos, bastante cortos, entonces es importante que tomemos previsiones para el caso de los incumplimientos. Y para el programa de coordinación y preparación comunal, se recibe el plan, la DARS tiene 60 días para revisarlo y aprobarlo. Luego se pasa al Comité Municipal de Emergencia, que tiene 2 meses. Y de nuevo, si hay incumplimientos, que en este caso deberían ser cosas muy sencillas de resolver, porque es si no incluye algo, ¿verdad? O no tome en cuenta algo, excepto que tenga que ver ya, digamos, con el análisis del impacto de los accidentes químicos y todo lo demás. Y de nuevo, si son leves, tienen 1 año para corregirlo y si persisten ya pasan a ser moderados. De acuerdo al artículo 18 y 19. Adelante, don Samuel. Sí, una consulta en esto es, claro, eso se pasa al área rectora de salud, pero si el área rectora de salud no puede analizarlo, lo va a pasar al área regional. Entonces eso va a aumentar los tiempos. No sé si se han considerado eso. Gracias. Listo. Bueno, eso tal vez doña Mónica se lo puede responder mejor, pero en teoría en 60 días el área rectora de salud le puede dar, tiene que dar respuesta. No sé, doña Mónica, si quiere agregar algo. No, digamos, si ya las direcciones de áreas rectoras de salud necesitan el apoyo de nivel regional o de nivel central, que puede ser el caso, sí, entonces esa revisión, la respuesta por parte de ellos, sí me parece que se va a extender y en algún momento debería la empresa ser notificada para que lo tomen en cuenta por alguna eventualidad, ¿verdad? Pero sí, esos días ya habían sido tomados en consideración y discutidos. Perfecto. Sí, Gracias. nada más para comentar, yo lo que creo es que el área rectora lo que va a mandar es una nota que se recibió y que se pasó al área regional o al área central, pero no va a dar una respuesta de aprobación en su momento. Eso Exacto. puede... Gracias. Sí, exacto. Igual como está del lado del Ministerio de Salud, digamos que la empresa todavía no le han resuelto los incumplimientos o si existe incumplimiento o no, toda la información, ¿verdad? Entonces, y entonces un poco se va a retrasar
para el envío de la copia a bomberos y al Comité Municipal de Emergencias. Digamos, y con esto tal vez informarle a ustedes que nosotros igual estamos en un proceso de capacitación, tanto a nivel regional como a nivel local, porque al final la implementación del reglamento todos debemos estar alineados con el proceso, ¿verdad? Y entonces ellos van a tener ahí información para cuando lleguen este tipo de documentación y casos a las direcciones de áreas rectoras de salud. Muchas gracias. Oiga, sí, tal vez eso es importante porque yo creo que ese es de los pocos reglamentos en que previo a septiembre de todas las áreas rectoras de salud y las áreas del Ministerio de Salud vamos a compartir esta capacitación con ellos y entonces digamos que van a estar bien preparados y entonces esperemos que lo que queremos con esto es que el impacto sea lo menos posible y lo más eficiente. Entonces, con el tema de lo que hablamos de los accidentes, ¿verdad? Si hay un accidente, yo tengo 20 días hábiles para presentar un informe detallado en el caso del Ministerio de Salud y en el caso del certificado veterinario de operación de 15 días hábiles de acuerdo al artículo 22 y 25. Básicamente eso sería lo que teníamos planeado para hoy y entonces quedaríamos atentos a cualquier consulta. Adelante, doña Ginette. Don Allen, ¿nos repite el correo, por favor, para cotización? Se llama cotización@bomberos. Si quieres se lo pongo ahí en el chat. Ok, está bien. Más fácil. .co.cr. Ok. Ajá. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Para servirles. No sé si desea alguna otra consulta. Don Sí. Aníbal tiene la mano levantada. No Sí, sé yo si yo se tengo puede una la vez consulta, pasado, ¿eh? y don Allen, es una consulta un poco más técnica, y para lo cual yo Sí. les solicitaría el permiso a todos de si me dan la oportunidad de proyectar en la pantalla. Si no hay problema en proyectar, entonces me dan el chance de hacerlo. Ya algunos Bueno, de yo no sé. nosotros, sí, Bueno, yo no sé si tiene permiso o no, porque no sé quién es el de la sesión, pero sí, es que parece que no tengo, no sé, dice que el estatus es set to not disturb. Entonces, bueno, ahí se está viendo. sí se está viendo. Ah, bueno. Perfecto. Entonces, vean, yo creo que el concepto es el siguiente, y es muy importante, don Allen y doña Mónica, que ustedes dos tal vez nos escuchen en este tema que queremos expresar hoy. Ya algunos de nosotros hemos empezado a hacer algunos análisis un poquito más profundos de la legislación, empezando a meterle datos, números con industrias y ver cómo se va comportando la información. Yo en particular hice dos análisis asociados, uno a un tanque de LPG y el otro asociado a almacenamiento de diésel, y encontramos cosas sumamente interesantes. El concepto de fondo es este. El reglamento en Costa Rica, los valores umbrales, específicamente los umbrales de la tabla 3 y 4, provienen de una directiva europea, la directiva 212-18-UE. Y entonces esa directiva trae las tablas, y las tablas trae los umbrales que se copiaron de forma idéntica. Sin embargo, la tabla trae una serie de observaciones, digamos, notas técnicas asociadas a la tabla, suposiciones y criterios que no son parte del reglamento nuestro. Ahora, yo entiendo lo que usted explicó hace un ratito, ¿verdad? No, nosotros podemos usar una normativa de referencia y no necesariamente la usamos toda. Usamos una parte que tenga sentido, otra puede ser que no tenga sentido. Yo he sido parte de comités que hacen reglamentos y entiendo eso perfectamente. Sin embargo, si uno va a utilizar los valores exactamente iguales de las tablas, sí debe de alguna forma considerar cuáles de las suposiciones que generan esos valores umbrales cuantitativos se deben también considerar como parte integral de los límites. Y entonces el ejemplo que yo estoy poniendo aquí es el primer ejemplo, es para un tanque de GLP. ¿Sí lo pueden ver bien todos? ¿O lo puedo poner tal vez que...? Yo sí lo puedo ver bien. Sí, Sí, entonces vean se ve bien. Se ve bien. Ok, entonces vean lo siguiente. Agarremos un tanque de GLP de 6.000 galones. Ese tanque de GLP, según los datos que tiene uno de datos técnicos del GLP, se calcula la masa, que es igual a 2.07 toneladas. ¿Ok? Entonces, cuando uno va al cuadro 3 y busca el GLP, se da cuenta que está en el punto 14 y dice cantidad de umbral 50 toneladas. Entonces uno dice, todo bien, no hay ningún problema.
Vamos a la tabla 4, y ahora sí, la tabla 4, como está, el valor de entrada a la tabla 4 son las frases de peligro. Nos damos cuenta de la ficha de seguridad que él es H220, y entonces califica como P2, gases inflamables, y el umbral se reduce significativamente a 10. Entonces uno dice, qué raro, y ahora excede el umbral. Ahora, es un poco más una lógica del reglamento, está por la tabla 3 primero, luego la tabla 4, pero en este caso la lógica se quiebra, porque no tiene sentido que una sola sustancia, que en el cuadro 3 no dispara el umbral, solita por sí misma, sin agregarle todas las demás, ya en la tabla 4 supere el umbral. Y interesantemente, el estándar, la directiva europea, consideró ese escenario. Entonces, si uno va al anexo 1 de la directiva europea, se da cuenta que ellos tienen esa excepción. Dice, en caso de que una sustancia peligrosa esté incluida tanto en la parte 1 como en la parte 2, la parte 1 y la parte 2 es el equivalente al cuadro 4 y cuadro 4.3, están invertidos. Entonces, se aplicará la cantidad de umbral indicada en la columna 2 y 3 de la parte 2. Dicho de otras palabras, cuando una sustancia está en el cuadro 3 y en el cuadro 4 de nuestro reglamento, si está repetida, se debe aplicar el umbral del cuadro 3, no del cuadro 4. Ese comentario, esa excepción, no está en el reglamento nuestro. Entonces vean ustedes cómo, con un ejemplo sencillo, de repente una empresa que ya con un solo tanque de GLP de ese tamaño, ya sería una industria de riesgo mayor en el reglamento de Costa Rica, pero no sería una industria de riesgo mayor si consideramos el criterio que se usa en la norma europea. Entonces, este es un ejemplo. Y yo se los puedo mandar por correo, tanto a doña Mónica como a don Allen, para que ustedes lo vean. Pero yo creo que ya esto es parte de las cosas que empezamos a aprender conforme se va leyendo la implementación del programa, ¿verdad? Entonces, aquí, de nuevo, el concepto subyacente, ¿cuál es? Que las suposiciones asociadas a las tablas de donde tomamos los valores cuantitativos deben también incluirse. No se pueden excluir porque, de lo contrario, entramos en discrepancias como estas. Entonces, ese es un primer ejemplo. Ahora les voy a poner un ejemplo. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a este ejemplo. ¿Está clarito? Sí. Bueno, yo Ok. no. Bien. Entonces vamos al cuadro ahora con diésel. Y con diésel, don Allen, me parece a mí que ustedes como cuerpo de bomberos tienen muchísima experiencia lidiando con ese tipo de cosas, ¿verdad? Y una de las primeras observaciones que yo tenía con respecto a esto es el siguiente. Por ejemplo, ya en Costa Rica, los reglamentos actuales de tanques de almacenamiento de autoconsumo, por ejemplo, exceptúan, ¿verdad? Los tanques de autoconsumo para plantas eléctricas. Este ejemplo que yo hice es un volumen total de diésel, pero ese volumen total de diésel, en el caso del ejemplo que yo estoy haciendo, realmente proviene de varias plantas que están distribuidas en toda una zona franca, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a sumarlas todas, me da una cantidad de diésel ahí tal. Pero no hay ningún tanque que tenga más de ese tamaño, ¿verdad? Pero están distribuidas y cuando yo hago la sumatoria me da esto. Entonces, vea qué interesante este escenario. Con el diésel, si uno hace una sumatoria, dice, bueno, muy bien, digamos que son 4.000 galones, hace el mismo ejercicio, ¿verdad? 12.4 toneladas, va al cuadro 3 y dice, productos derivados del petróleo, 2.500 toneladas. Ok, estamos muy, muy por debajo del valor que dice ahí. Ok, vamos al cuadro 4, y en el cuadro 4, donde ya las entradas son por las frases de peligro, vemos que está la categoría P5A, P5B, P5C, y entonces, considerando el diésel, uno se va a la ficha técnica, se da cuenta que es categoría 3, es decir, H226, entonces le aplica P5A. Entonces, vea usted cómo de un cuadro al otro se reduce de 2.500 toneladas a 10. ¿Verdad? Y uno dice, bueno, ¿por qué está pasando aquí? ¿Verdad? No tiene mucho sentido. Y uno dice, ¿será que hice mal la evaluación? No, si el diésel está bien. Uno se va al sistema de SGA, claramente dice categoría 3, H226, no hay pérdida, está bien, es H226. Pero entonces, ¿por qué hay tanta discrepancia? Y aquí está donde uno descubre de nuevo el hecho de que no hayamos tomado ciertas suposiciones que están en la normativa europea. Aquí en la parte 1, y aquí sí me disculpan si no se ve muy bien porque está muy pequeñito, pero en la parte 1, donde vienen los P5A, P5B y P5C, ustedes pueden ver cómo vienen otros sub-bullets ahí. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, P5A, que tiene un valor de 10 tan bajo,
es tan bajo porque está asumiendo que son líquidos inflamables de categoría 1. Líquidos inflamables de categoría 2 o 3 mantenidos a una temperatura superior al punto de ebullición. O otros líquidos en punto de inflamación menor a 60 grados centígrados mantenidos a una temperatura superior al punto de ebullición. Claro, estamos hablando de que son combustibles almacenados en condiciones diferentes, no digamos así, normales, ¿verdad? Y cuando uno se pone a ver para abajo, se da cuenta que el P5C de líquidos inflamables también le aplica un valor de 5000 y ahí es donde debería caer el almacenamiento de diésel bajo condiciones normales, diésel en un tanque que está a presión atmosférica, temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces, con esto quiero ilustrar dos ejemplos donde el no considerar otros elementos que vienen en las tablas, de donde se toman los valores cuantitativos para los umbrales, nos meten en problemas en el reglamento, ¿verdad? En este, claramente, no es lo mismo el P5A que el P5C, pero si usted agarra nada más el H226, no le queda otra más que utilizar el P5A. Pero realmente eso no es la intención original de la norma europea que se usó como referencia. Y en el caso del GLP, como ustedes vieron también anteriormente, si el valor está repetido, le aplica la primera tabla, el primer valor, no el segundo valor. Entonces, yo de nuevo, respetuosamente, quiero traer esto a consideración de las autoridades locales, tanto de bomberos como el Ministerio de Salud, en la presencia de don Allen y doña Mónica acá, de que esos son dos ejemplos donde nosotros necesitamos realmente integrar ese reglamento, esos elementos o criterios adicionales, porque de lo contrario estaríamos asumiendo algo técnicamente incorrecto. No sé si doña Mónica o don Allen tienen algún comentario. Por parte del Ministerio de Salud, lo que le podríamos indicar es que estos hallazgos lo puedas enviar al Ministerio de Salud por escrito, explicado para nosotros Sí. Doña Mónica, ¿se lo enviaría a usted considerarlo. directamente? ¿O a quién se lo puede enviar? Bueno, inicialmente, si gusta, lo puedes enviar a mi correo electrónico monica.fuentes@misalud.gov.cr y ya después yo canalizo con la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario, que es con la que coordinamos toda la parte de análisis de modificación de la norma. Ok, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, más bien, y procederé de esa manera. Yo no sé, don Allen, si usted tiene algún comentario con respecto a esto, o como usted fue parte del comité que hizo el reglamento, por eso me interesa mucho su opinión. Sí, tal vez lo que le puedo yo decir es que, digamos, nosotros participamos de un comité grande y se hizo un pequeño comité técnico, que fue el que yo les mostré ahí, donde estaba, digamos, la gente de la UCR, de la UNA, digamos, como más del área de especialidad de ustedes, porque yo no soy químico. Entonces, fueron muchas, me acuerdo muchas discusiones sobre este tema, ¿verdad? Especialmente porque en el país no había información, como no hay información, que es lo que pide el decreto ahora, los valores tuvieron que utilizarse con esa referencia, ¿verdad? Nosotros lo que esperábamos era que una vez que ya los establecimientos empiecen a brindar información real del país, estas tablas se puedan ajustar a los requerimientos reales del país. Entonces, ese era lo que se discutió en ese pequeño comité que era muy técnico de químicos, ¿verdad? Que yo estaba ahí nada más como coordinando y ese tipo de cosas con la gente de COMEX, pero sí fue parte de las discusiones que se tuvieron. Evidentemente, como todo norma y como cualquier otra cosa que hacemos, se puede mejorar y creo que el camino que le dio doña Mónica es el adecuado para que se tomen en cuenta esas observaciones. Sí, sí, muchas gracias. Yo sé que algunas veces cuando uno no tiene más referencias, pues tiene que también tomar una posición posiblemente más conservadora, ¿verdad? Pero este reglamento tiene tantos requerimientos para una industria que se califique como de riesgo mayor, que honestamente, ¿verdad? De entrada le toque a uno hacer todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Por cosas como estas, que donde definitivamente se nota que hay una discrepancia técnica, ¿verdad? Y yo pienso que no es lo apropiado, ¿verdad? Yo creo que en general, ahorita que entramos en los detalles, ¿verdad? De repente empieza uno a ver este tipo de cosas, ¿verdad? Pero si hay una oportunidad de por lo menos poder presentar esto ante las autoridades competentes, pues me parece que excelente. Entonces, voy a proceder, Mónica. Muchísimas gracias por el tiempo y por la apertura y yo le voy a enviar la información. Listo, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. Carolina, creo que Carolina. levantó la mano.
Tiene el micrófono cerrado por aquello. Sí, perdón, ya lo abrí, muchas gracias. Para lo que son la evaluación de ustedes del ítem 14, ¿ustedes tienen algún checklist o algo así que puedan enviarnos como para saber exactamente qué es lo que van a evaluar? En el ítem 14, donde dice, se cuenta con una evaluación del riesgo y seguridad humana emitido por el Cuerpo de Bomberos en el último año. Sí, nosotros normalmente no lo enviamos, pero si usted no lo pide, se lo podemos compartir con mucho gusto. Ah, ok, excelente. ¿Y a cuál correo sería entonces solicitar dicha o checklist? Lo puede solicitar al correo de ingeniería. Igual todo lo demás es igual que el de cotización, @bomberos.go.cr. Ok, muy amable, gracias, don Allen. Adelante, don Orlando. Sí, vamos a ver, la pregunta que me hace mucha industria es si en esta evaluación o visita de bomberos a las plantas, a los proyectos de alto riesgo, bomberos va a evaluar el 100% de las instalaciones o solo el área donde está involucrado el producto químico que se está reportando. Bueno, ahí habría que ver el tema de áreas de incendio, ¿verdad? Pero si todos son, digamos, todos entran dentro de la misma área de incendio, se hace el análisis completo. Porque si tiene un incendio en el área donde tiene almacenamiento de productos químicos, probablemente se vaya a propagar a las otras estructuras. Entonces, eso es parte del análisis que hay que hacer. Ok, muchas gracias. Para servirles. ¿Alguna otra consulta? Yo creo que si no hay más consultas, ahí quedamos a la orden. Para entender cualquier otra consulta, cualquier otro requerimiento. Si se pudiera canalizar a través del colegio sería mejor, ¿verdad? Para que creo que entre más personas aprovechen este tipo de espacios, pues creo que es mejor para todos. Es una experiencia nueva para el país y yo creo que tenemos que seguir adelante mejorando y tratando de que los costarricenses vivamos más seguros. Así que muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, creo que Muchas no gracias. sé si alguien del Muchas gracias, colegio don va a dar Allen. alguna. Muchas gracias. Adelante, don Miguel. No, en primer lugar agradecerle por su tiempo y por la vocación que ustedes siempre nos muestran, el interés de la protección de la vida y la seguridad de las personas. De nuestra parte como colegio, creo que queda manifiesto tanto por los comentarios, las preguntas y las observaciones, que es un tema que ya muchos, todos los que están acá y varios más, se han tomado muy en serio, en el cual esperamos poder contribuir también activamente en alcanzar los propósitos y objetivos del reglamento. Y por supuesto, recordarle que estamos a disposición de bomberos para cualquier tema en el que tengan dudas o consultas en temas específicamente técnicos, que usted lo ha mencionado y creo que también queda muy patente que aquí hay personas con un conocimiento muy elevado del tema y que podríamos también colaborar activamente en asegurarnos de que esto se entienda en primer lugar y que se aplique, que es lo más importante. Perfecto. Quedamos a la orden entonces. Muchas gracias. A usted, hasta pronto. Hasta luego. Tal vez de igual manera ahí, Perdón. En el chat les dejé mi número, mi correo electrónico por si tienen alguna consulta o sugerencia, oportunidad de mejora. Entonces, con mucho gusto me la pueden hacer llegar por ese medio. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.